y Radio Realpolitik, www.realpolitik.fm, emisoras asociadas con una temperatura actual en la ciudad de La Plata de 16 grados. Ayer nos conocíamos la noticia de que el actor de Hollywood, Bruce Willis, se retira de la actuación por una enfermedad, afasia, ¿no? Un término que empieza a utilizarse en los medios de comunicación y que llega también al público, pero para saber de qué se trata, para entender, para conocer, vamos a estar hablando con el médico, psiquiatra y neurólogo Enrique de Rosa Lavaster sobre esta enfermedad que dificulta, entre otras cosas, la capacidad de comunicación. ¿Qué tal, doctor? Buen día, Facundo Quiroga lo saluda. Buen día, Facundo. Un saludo a la audiencia y a vos. Gracias por estar ahí. Bueno, cuéntenos, doctor, de qué se trata la afasia, ¿qué es? En principio, a ver, afasia es, el nombre viene de la imposibilidad, etimológicamente de imposibilidad de hablar, y esta imposibilidad de hablar, que no es tal como tal, no es el mutismo, no es que una persona desaparece inmediatamente la capacidad de expresarse, sino que es un enorme espectro de diferentes dificultades del lenguaje, pero cuya característica es que no es algo ligado al aparato fonatorio, es decir, a lo que produce el sonido, lengua, boca y demás, tráquea, todos los laringe y demás, sino que es central, es decir, es cerebral. Es en principio una afectación de áreas particulares del cerebro que tienen que ver, están comprometidas en la construcción del lenguaje, sea en la parte sensorial, es decir, lo que se recibe, sea en la parte ideatoria, lo que se imagina, o en la parte motora expresiva, y eso impide en varias y diferentes maneras esta expresión, este habla. Claro. ¿Cómo se advierte? ¿Hay algún síntoma de esto, doctor? A ver, como las afasias son como decía antes, un espectro, digamos, hay gran cantidad de clasificaciones. Cuando me decían, bueno, explicar las afasias, recordaba en mis épocas de residente de neurología que hay clasificaciones que hasta las dividan por decenas y decenas de modelos, pero grosso modo esa dificultad va instalándose a veces de manera brutal en medicina decimos cuando es brusca. Sí. ¿Puede ser por un golpe? Puede ser por un golpe, puede ser por un trastorno cerebrovascular, muy frecuente, quizás lo que más se ve, puede ser por infecciones, pueden ser por tumores, pueden ser por una enfermedad degenerativa, como puede ser Alzheimer, por ejemplo, para utilizar el término que la gente, es decir, cualquier afección que altere a esa parte de la corteza de manera física, de manera concreta. Claro. ¿Y tiene tratamiento este tipo de enfermedad? El tratamiento justamente, como es ligado a si es vascular, si es tumoral, si es degenerativo, por ejemplo, si es infeccioso, va a estar ligado al tratamiento de la patología, de la etiología de base que lo dio. En algunos casos hay, es un ejemplo nada más, un ataque que se llama ataque isquémico transitorio, en el cual una persona sufre una disminución en la irrigación de esa área cortical, de la corteza, y vuelve para atrás, hay una recuperación, y hay casos en que no, es decir, la afasia es una expresión sintomática, no es una enfermedad en sí, y cuando se habla de Bruce Willis, evidentemente si han tomado esa decisión, es porque seguramente se trata de una enfermedad de base más comprometida. Uno piensa a veces una enfermedad degenerativa, un comienzo de una enfermedad dementiforme y demás. Se habla por ejemplo, de terapia de lenguaje, esto siempre y cuando no esté avanzado, ¿no? El caso, digamos. A ver, no, sí, de todas maneras, como el habla, aún para la persona que no sabe que la irá perdiendo progresivamente y de manera irreversible, como es el caso, en algunos de estos casos que hablamos, igualmente se instala eso, porque evidentemente la capacidad de pérdida de lenguaje es tremendamente angustiante para la gente que lo hace, porque, bueno, hay una pérdida quizás total, una punta del espectro,
Pero hay pérdidas parciales como, por ejemplo, no poder nombrar o encontrar el significado del nombre para una palabra. Se hablan a veces de afasias nominales. Hay a veces dificultades que hacen un habla como si fuese farfullante, como se dice, es decir, una habla confusa que esa persona está tratando de expresar, pero no se entiende exactamente qué es lo que está queriendo decir, y esa persona se angustia mucho. Bueno, toda esta terapia que tiene que ver con la rehabilitación del lenguaje sí es muy muy importante. Es decir, supongamos que la causa fuese cerebrovascular, aparte del tratamiento, aparte de la prevención, la instalación de la rehabilitación, aun cuando sepa uno que eso va a ser progresivo, por la calidad de vida de la persona es muy importante. Estamos hablando con Enrique de Rosa Lavaster, médico, psiquiatra y neurólogo. ¿Qué índices hay en la Argentina de este tipo de enfermedades, de patologías? En realidad lo que hay tenemos bastante. De hecho, por eso hay semanas de concientización y demás de casos de enfermedad cerebrovascular. También hay una frecuencia de casos de enfermedades neurodegenerativas, como ponía el ejemplo del caso de la enfermedad de Alzheimer. En la medida que los factores, por un lado lo vascular, de riesgo incrementan, la patología se va incrementando y la expresión de la afasia es una de las posibilidades. Desconozco realmente si hay estadísticas sobre afasia específicas. Claro. Posiblemente la gente, si existe alguna persona que se dedique justamente al área específica de afasia, lo puede saber, pero supongo que no debe haber estadísticas sobre afasia. Habría que verlo. Lo que sí sabemos y vemos que hay un cierto incremento en patología neurodegenerativa, patología cerebrovascular. Bueno, todo un poco lo que estamos viendo en estos últimos 2 años respecto a los factores emocionales. Sí. Son importantes en un cuadro de base como la hipertensión, que a su vez está en base a las alteraciones cerebrovasculares, así que en algún sentido esto se ha incrementado. El otro factor, que si bien es afortunado, también lleva a una complicación, es que en general en el mundo el promedio de expectativa de vida ha aumentado, con lo cual todas las patologías, entre esas las neurológicas y las neuropsiquiátricas, se han incrementado. Pero también, claro, en realidad, los aspectos preventivos, que usted me preguntaba justamente cómo se puede encontrar esto, sí. Una de las cuestiones justamente preventivas y de alerta de, por ejemplo, una ACV es esto, son dificultades del lenguaje. Bien. Doctor, muy amable, muchas gracias. Gracias por estos minutos. Por favor, que tenga un buen día. Hasta luego. Buen día, gracias. Enrique de Rosa Lavaster, médico, psiquiatra y neurólogo, explicándonos qué es la afasia.